Voy a dar la opción de grabar. Ok, continuamos. Estábamos hablando de la función indirecto. Esta función enfoca de una manera indirecta una celda. Les decía que en la celda H28 escribimos B6 y en la celda H29 escribimos B9. ¿Qué es B6 y qué es B9? Son celdas que tenemos, ya son celdas que tenemos en la columna B y que representan un mes. Por ejemplo, B6 es febrero y B9 es mayo. Entonces queremos obtener estas dos opciones. Queremos obtener estas dos opciones, esos dos nombres. Entonces, con indirecto podemos accederlo. Accedemos a la celda I28 y ahí escribimos indirecto. Pero indirecto me pide una referencia. Esa referencia, recalco, es una celda que tiene una referencia, valga la redundancia. El parámetro referencia colocamos H28 y en H28 tenemos a la celda B6, el texto B6. Cerramos paréntesis y nos va a devolver el valor que está en esta referencia. En B6 está febrero, entonces esta función nos va a devolver febrero. Ahora mayo. En el siguiente, en B9, por ejemplo, en la celda B9 vamos a tener a mayo. Aquí B9 colocamos indirecto. Y la celda de referencia o la referencia es la celda H29, porque en H29 tenemos como referencia la celda B9. Entonces es como que si le indicamos de manera indirecta devuelve lo que hay en H29. En H29 tengo la referencia de una celda B9, entonces va a devolver lo que hay en la celda B9. El detalle está que esta celda deben tener una forma de texto. Y le damos Enter. Ojo, indirecto no funciona tampoco así. Indirecto y le pasamos la celda B9 o la celda B6, así ve. En B6 no funciona, no da resultado. No hay referencia, lo que él pide es una referencia, lo que indirecto pide es una celda donde tengo el texto de la celda. Indirecto pide una celda donde se tiene el texto de otra celda referenciada. Esa es la capacidad de indirecto. Posiblemente se note todavía un poco complejo el uso de esta función. Vamos a afianzarlo con esta parte del ejercicio aquí, con total ventas. Con total ventas. Por ejemplo, aquí vamos a considerar de marzo a junio, ¿de acuerdo? Como está en la guía. De marzo a junio. Bien, vamos a borrar esto. ¿Marzo en qué mes se encuentra? ¿En qué celda se encuentra marzo? Marzo se encuentra en B7. ¿Listo? Marzo se encuentra en B7. Pero en este caso, lo que me piden es el total de ventas. Total de ventas. ¿Cuáles son las ventas de marzo? ¿En qué celda se encuentran las ventas de marzo? En C7, ¿sí? Y las ventas de junio se encuentran en la celda C10. Quiere decir que aquí debe aparecer C7 y acá C10. Pero no vamos a escribirlo, C7 y C10. Y si luego cambiamos a otro mes, entonces aquí también debemos nosotros de cambiarlo a cada momento. No, vamos a hacerlo de manera automática. Cuando cambiamos el mes, que cambie esta referencia. Cuando cambiamos el otro mes, también que cambie la referencia.
Aquí se les está dando la indicación. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando usan la función coincidir. Ya recuerdan coincidir. Por ejemplo, este mes, G28, ¿en qué matriz lo encontramos? En la matriz el mes. mes. En la matriz mes. Y debe ser coincidencia 0. Ahora vamos a verificar. Me aparece el mes 3. Ya nos está apareciendo el mes 3, pero aquí hay un dato, por ejemplo. Pero es el mes 3, está bien. Pero está en la B7. Pero está en la fila 7. ¿Cuánto tengo que sumarle para llegar a la 7? 3, 4. 4 tengo que sumarle, ¿verdad? Ahora, pero yo no quiero el número. Aquí, ¿qué queremos? Celda, que parezca así, celda. Ujú. Entonces aquí debo de utilizar, vamos a editar la fórmula. Y aquí adelante debemos de colocar la función dirección. La función dirección nos pide la fila. Observa, el parámetro nos pide fila. La fila ya le hemos dado, por ejemplo, con coincidir. Pero aquí nos sale 3, la fila 3, pero no es la fila 3. Marzo está en la fila 7, entonces le sumamos 4. A esto le sumamos 4. Punto y coma. Columna. ¿En qué columna se encuentran las ventas? En La la 2, columna, 2. no, en la columna 3. 1, 2. ABC. Sé qué columna es, 3. Mm. Ojo. Ah, Ahí se explica desde la A. de repente no les decía. Como antes Dirección no es. es, claro, dirección es una función que cuenta desde la primera fila y la primera columna. Ah, ya. Entonces aquí sería 3. Punto y coma. Y aquí viene el parámetro. Para indicar si quiero una referencia absoluta, una referencia mixta. 2 y 3 son mixtas, pero el 4 es relativo. Entonces le indico parámetro 4. ¿Qué quiere decir relativo? Relativo quiere decir que nos va a mostrar, por ejemplo, así ves, C7 es relativo. Porque absoluto viene con dólar, ¿no? Dólar C, dólar 7, ¿verdad? Ujú. Así. ¿Qué sucede si no le agregamos? Le damos Enter, no le agregamos el otro parámetro. Mira cómo devuelve. Mm. Devuelve absoluto. Vamos a editar y agregamos el último parámetro, punto y coma, y escribimos 4. Le damos Enter, mira, devuelve ya relativo. ¿Qué sucede si yo le cambio al link de la asistencia? Ahí les estoy compartiendo nuevamente el link de la asistencia. Aquí nos aparece C7. Entonces aquí también debo de utilizar dirección para hallar el mes final, dirección, fila. En fila coloco coincidir, valor buscado, G29, punto y coma, la matriz es mes, coincidencia exacta 0, cerramos paréntesis del coincidir para definir la fila, pero aquí hay que sumarle 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer mes empieza en la fila 5. Hay que sumarle las 4 filas anteriores. Eso es lo que hay que hacer. Luego, punto y coma, me pide ahora columnas. La columna de ventas es la columna C y eso es 3. Ojo, aquí estas columnas y filas son desde la fila 1 y desde la columna A. Desde ahí se cuenta. No es como el buscar V o el índice cuando se indica la matriz. Punto y coma 4. Cerramos paréntesis. El último parámetro. No te olvides, si tú estás en una PC,
Hay que, en otra PC, fíjate si es coma o punto y coma, no te olvides. ¿Listos? Le doy Enter. Ya lo tenemos ahí. Ahora, el total de ventas. Pero vamos a usar índice. Indirecto vamos a usar. Listo. Usemos nuestra función indirecto. Si seleccionamos C7, solo C7, ¿qué nos devuelve? 18,000. Mira, C7 nos está devolviendo 18,000. Listo, correcto. C7, 18,000, aquí está. Si elijo otro mes, por ejemplo, febrero es C6 y me devolvería 15,000. Veamos si en febrero hay una venta de 15,000. Sí, sí está cogiendo. Listo. Lo dejo en marzo para continuar. Pero aquí solamente hemos utilizado uno, nada más, ¿no? Claro. H28, faltaría Falta la la segunda suma. parte, sí. Por ejemplo, aquí te indica, también la función indirecta se puede usar para generar listas. Bueno, eso de listas dependientes. Ahora, miren cómo se utiliza la función indirecto. Se tiene que resaltar de esta manera. Miren, aquí está la forma. Indirecto también usa suma. Ahí lo tenemos. H28 y hay que concatenar con la otra celda para que coja un rango. Si tú señalas H28 sería C7 y colocamos dos puntos y luego H29 que es C10, entonces ya coge un rango C7 hasta C10. Los dos puntos, como muchos lo saben, significa hasta. Entonces vamos a considerar, vamos a editar esta parte, así ve. Concatenamos con el carácter ampersand, entre comillas, entre comillas los dos puntos, otra vez concatenamos y elegimos H29, así ve. Cerramos paréntesis. Entonces, en indirecto se puede coger un rango. En indirecto podemos coger un rango y le damos Enter, pero sale valor porque necesitamos usar nuestra función suma. Corregimos, agregamos suma. Y listo, ahora sí cumple. Ahora sí nos da el valor de 38,000. Uy, a ver, este son ventas también. Debe salir lo mismo. De marzo a junio. De marzo a junio, 38,000. Y aquí, ¿por qué nos aparece así? También debe de coincidir. De marzo a agosto, 93,000. Es 61,000. Hay algo que está... 28, 29. Está tomando desde enero, a ver. De enero. No.
Acá nos aparece en fila 3. Bueno, de enero se desplaza 3. Desde aquí se desplaza 3. 1, 2, 3 para llegar a marzo. Columna se desplaza 1. El alto está tomando 6. Ah, miren, aquí viene un error. El alto aquí en lo de ayer está tomando el valor de 6. ¿Por qué? Porque está cogiendo desde enero. Está cogiendo hasta junio 6. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, junio es el mes 6, pero hay que restarle un valor. Aquí, esto está devolviendo 6. Hay que restarle este mes que estamos indicando. Aquí nos faltó algo más. A ver, vamos a chequear. De marzo a junio. 6 menos 3. Marzo, abril, mayo, junio. A ver, aquí más 1. Ahora sí, ya, listo. Así sería la función. La de ayer, por favor. Hay que hacer una corrección. Aquí faltaba restar el mes inicial, este mes hay que restarlo. Y le sumamos 1 para que pueda coincidir. ¿Por qué? Porque está cogiendo desde enero la suma. Debido a ese inconveniente, no resultaba. Mire, nos hemos dado cuenta porque estos dos deben de coincidir. Pero ¿cuál es más óptima de las dos? En La un rango. segunda, me parece. ¿No? En un rango, la más óptima es la segunda. Ahora, en la segunda nos damos cuenta que aquí colocamos en otra celda, pero en la primera no usamos celdas adicionales. Pero, por ejemplo, podemos nosotros corregir esto. Mire, ¿qué fórmula hay en C7? Esta fórmula, dirección. Esta la podemos copiar aquí. En lugar de H8, H28 podemos copiar esta fórmula. Y aquí en C10 tenemos esta fórmula. Esta fórmula la copiamos en lugar de H29. Alguien dice, uy, se vuelve muy amplia la función. Y de repente dice, este es más difícil, pero podemos empezar por partes así. Esto, por ejemplo, ya lo quito y es independiente, observa. Ya es independiente, puedo elegir de mayo a octubre. Ya es independiente. ¿Listos? Lo vamos a dejar así, de esta forma. Para hacerlo sencillo. ¿Listo? Lo dejamos de esta manera, entonces indirecto. Necesitamos una celda adicional. Pero para esa celda adicional se utiliza la función dirección para que devuelva la parte de la celda, la dirección de celda C4, pero con referencia relativa. Listo. ¿Qué sucede si no le agrego referencia relativa? Por ejemplo, $7. Por aquí le borro. Sería fijo. Claro, sería Se fija fijo. la celda. Pero no hay problema, ¿no? No hay problema. Sigue saliendo el resultado. Observen. Siendo Mm. fijo no hay problema. O sea, si lo mantenemos fijo, no hay ningún tipo de problema. A ver, cambie en marzo, póngale otro mes con el signo dólar, no importa. Ya, a ver, vamos a verificar. Ya, con el signo más vamos a colocar de abril Ah, se cambia. a octubre. Claro. De abril a Mm. octubre, 75,000. De abril a octubre, sí muestra, ¿no? 75,000, ahí está. De abril a Ujú. octubre, 75,000. Sí coincide. Ah, ya. Listo. Entonces, para el rango más adecuado sería esta fórmula, ¿no?
para un rango, el indirecto. Nos da un mejor alcance que el anterior. Bien, entonces ese sería el ejercicio completo de la sesión de la clase 4. Ya. Ahora vamos a desarrollar la clase 5, validación de datos. Ya, esta es una herramienta. Por ejemplo, ayer hemos aplicado validación de datos. Recuerden en este archivo para Sí. poder colocar la lista de meses. Ahí hemos aplicado validación de datos. Este archivo lo voy a guardar, lo cierro y ahora vamos a abrir el segundo archivo. El siguiente archivo que es sesión 5. Vamos a abrir nuestro archivo sesión 5, que también ha sido compartido. Listo. Recuerden que esto fue, ayer se los grabé en los equipos y vamos a utilizar estas dos hojitas. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, del tema de validación de datos? Miren, aquí aparece una provincia. Y aquí quiero que me salga una lista desplegable aquí. Para elegir una provincia, luego elijo un distrito. Bien, eso es lo que vamos a realizar. Nos damos cuenta que esta data ya está completa, pero sería bueno a partir de las filas restantes que he dejado, aplicar validación de datos. Se puede aplicar validación para cualquier tipo, para fechas, para números, para DNI que tenga 8 caracteres, para correo electrónico, para una lista, así como meses, y elegir. Esto de cargo es para elegir. El de provincia, procedencia, distrito también es para lista desplegable, para elegir. Pero de ingreso es que cuando uno va a escribir, sea válido el valor. Y aquí nos indica entonces la validación. La validación se puede hacer para cualquier tipo de elemento. ¿Ya? Aquí nos muestra la imagen. Siempre les decía, en la lista permitir hay que desplegar y mayormente lo de ayer hemos elegido lista. Pero no es la única validación, se puede hacer por fecha, por hora, por longitud de texto, se puede personalizar, número entero o decimal. Esos tipos de validaciones podemos realizar. Validación numérica, fecha y texto. Por ejemplo, aquí hay una forma, una indicación cuando tú vas a elegir validación de decimales o validación por fechas. Aquí eliges fecha y luego eliges los datos. ¿Entre quién? Fechas entre uno y otro. Por ejemplo, puede serse así, ve, que escribes fechas entre hoy y 30 días después. Imaginar que nos da una data donde tenemos que ingresar la fecha de hoy y luego otra fecha, pero sin exceder los 30 días, y así se podría utilizar. Esto se colocaría ahí en las celdas. Por ejemplo, vamos a ver si funciona este caso, este ejemplo, antes de implementar otro. Nos vamos a ubicar aquí en la celda. Disculpe, ¿sí ha compartido esa sesión 5? Porque yo no la tengo, en el grupal de mi grupal no está. A ver, profe, yo ahorita tengo, ya mi correo, se los paso. Ya, ahorita no, yo se los paso aquí rápido, no se preocupe. Ah, ya. Listo, ahí está. La guía también. Ahí está, el 5 y el 6. Ya lo pueden descargar del grupal, del WhatsApp del grupo. Sí, ya está la Bien, sección. voy a volver a compartir. Listo. Bien, ahí tenemos. Nuevamente, nos ubicamos los que están abriendo sus archivos, tienen que ubicarse en la hoja empleados. La hoja datos
contiene información que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en la hoja de datos está cargos y sueldos. Para poder utilizar los siguientes. Cuando tú elijas un cargo, que te salga automáticamente el sueldo. Ujú. Igual, aquí tenemos las provincias del departamento de Piura y los distritos. Y los distritos de cada uno de los departamentos. Vamos entonces, regresamos a la hoja empleado. Vamos a hacer una validación para que en la celda de 128 podamos fomentar, por ejemplo, esto, que ingresemos una fecha entre hoy y 30 días máximo. Por ejemplo, te ubicas en la celda de 128. Haz clic en la celda de 128. Pasamos ahora a la ficha datos y desplegamos validación de datos. Despliega validación de datos. Seguidamente en configuración vas a desplegar y eliges fecha, pero fecha entre, y aquí colocamos igual hoy con paréntesis, y en fecha final también igual hoy con paréntesis y más 30. Esto quiere decir que podemos agregar fechas hasta máximo 30 días a partir de la fecha actual. A ver, si le damos a aceptar. Bien, si le damos a aceptar. Bien, ya ingresamos el valor. Por ejemplo, vamos a ingresar la fecha de ayer. 17 del 5 del 2022. Le damos Enter y ahí nos indica, este valor no coincide con las restricciones. Presionamos reintentar. Vamos a ingresar 18. Le damos Enter si aceptó. Porque la fecha es entre hoy y 30 días. Ya entre hoy y 30 días. Volvemos a corregir la fecha. A ver, doble clic para corregir la fecha. Por ejemplo, 17 del 6. Vamos a ver si acepta. 17 de junio. 17 del 6. Enter si aceptó. Ahora vamos a corregir nuevamente la fecha, pero vamos a escribir 18 de junio. Vamos a ver si acepta. Ya no acepta. Quiere decir que del 18 de mayo, 30 días contaría hasta el 17 de junio. ¿De acuerdo? Cuenta hasta el 17 de junio. Bien, ahí está la asistencia para que vuelvan a registrarse. Se registran una sola vez. Bien, entonces aquí tenemos una validación, ¿no? Presionamos escape para que acepte el valor anterior. Ese es un tipo de validación que se puede efectuar. Pero vamos a regirnos al ejercicio. Ojo, también se puede aplicar validación por horas. Aquí nos da un modelo para permitir entre qué hora y qué hora podemos ingresar información. Validación por texto. Por ejemplo, si queremos que lo que escribimos tenga 8 caracteres, como el DNI, ¿no? Longitud de texto igual a 8 cuando es DNI. Ahí sí podemos también utilizarlo. Vamos al ejemplo para efectuarlo. Validemos la fecha de ingreso de los últimos empleados, las mismas que oscilan entre el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de julio del 2021. Entonces se va a ingresar esa información, indicando que esos empleados ingresaron entre el 1 de enero del 2018 y 31 de julio del 2021. Vamos a hacer esa validación. Asimismo, personalice el mensaje de entrada como se aprecia en el comentario adjunto. Aquí el comentario adjunto indica fecha de ingreso
ingrese fecha. Vamos a ver cómo se personaliza. Y aquí está la configuración. 1 de enero del 2018 al 31 de julio del 2021. Pasamos a Excel. Esta validación que tenemos la vamos a eliminar, esta validación. No se elimina presionando la tecla suprimir. La validación se elimina yendo nuevamente a validación de datos. Si tú presionas suprimir, lo único que has hecho es borrar el valor nada más, pero no se borra la validación. Entonces, para borrar la validación, selecciona la celda, en este caso de 128, despliegas las opciones de validación de datos y eliges validación. Y en permitir, despliegas y eliges cualquier valor. El primero, eliges cualquier valor y le das a aceptar. Muy bien, ahora sí vamos a efectuar la validación para lo siguiente. Desde la celda 128 hasta 140, selecciona únicamente las que faltan. Las anteriores ya no tienen sentido, dejámoslo así. Ya de 128 a 140. Normalmente estas validaciones se hacen desde el primer registro. Por ejemplo, aquí en estos registros de repente en algún momento nos equivocamos. Imagínense si nos hemos equivocado en los datos. Con la validación nos da la garantía de poder escribir correctamente. A veces ingresamos años de repente con 2, 3, 4 dígitos, 5 dígitos, sin darnos cuenta. Entonces, de repente por rapidez no nos damos cuenta y como no hay validación, no genera error. Si yo ingreso por defecto una fecha, por ejemplo, 15 de marzo, de repente del 2, o sea, me equivoco y agrego un dato más. Mira, sí lo acepta. ¿No? Sí lo acepta. Entonces, para evitar esos inconvenientes, es importante aplicar la validación antes de ingresar la información. Mayormente donde hay posibilidad de equivocarnos. No hay validación para apellidos y nombres, porque eso sería muy amplio. Porque no todos tienen los mismos nombres, no todos tienen los mismos apellidos. Pero en fechas sí pueden coincidir y además hay un formato de fecha. En nombres no es impropio, por ejemplo, llevar a cabo ese procedimiento. Vamos entonces a seleccionar desde D128 hasta D140. Y volvemos a abrir la herramienta de validación de datos. ¿Qué validamos? Fecha. La fecha entre el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de julio del 2021. Veamos si así es. Correcto, así es. Eso es lo que indica en la guía, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. Listo. Ya tenemos ahí entonces la información. Pero ahí no termina porque me piden que configure el mensaje de entrada. ¿Qué dice el mensaje de entrada? Fecha de ingreso como título y como descripción, ingrese fecha. Entonces pasamos a mensaje de entrada, ahí. Elegimos mensaje de entrada, hacemos un clic. Y en título, lo que en el Word, en la imagen está en negrita, fecha de ingreso, ese es el título. Fecha de ingreso. Y en mensaje de entrada, lo otro, lo que está debajo del título, ingrese fecha. Y ahí escribimos ingrese fecha. Y listo. No me piden mensaje de error, pero también se podría configurar. No, vamos a verificar, le doy a aceptar. Listo. Si tú señalas una celda, ahí aparece el mensaje, observa. Cuando estamos ubicados en una celda que tiene validación, y si has personalizado mensaje de entrada, ahí se aprecia el mensaje de entrada. Fecha de ingreso, ingrese su fecha. Entonces aquí podemos ingresar, por ejemplo, 20 de abril del 2018. Y si lo acepta porque está en el rango. Ahora de repente alguien agrega o modifica el detalle de la descripción de entrada.
el mensaje de entrada y puede colocar ingrese fechas entre tal y tal. Es decir, podemos abrir y aquí corregimos, no ingrese fecha, por ejemplo, entre 1 de enero del 2018 y 31 de julio del 2018. Ahí estás personalizando con más detalle el mensaje de entrada. Le doy a aceptar y cuando te ubicas en una celda, uy, me olvidé de elegir más celdas, me equivoqué. Solo lo dejé en la misma celda. Listos. Faltó seleccionar el resto de celdas para que surta efecto. Aquí sale, ¿no? Que se va a eliminar debido a que no hemos aplicado correctamente. Lo vamos a dejar así o si no vamos a ver si funciona esta herramienta de copiar formato. Mira, aquí en la celda tenemos la fecha de ingreso con un mensaje más personalizado. En la siguiente no copié el formato. Entonces vamos a verificar si le hago un clic en la celda que tiene el formato. Voy a seleccionar la otra celda. No copió. No ha copiado. A ver, si elijo control C y por acá control V. Ahí sí, pero se copian los datos y lo único que queda es borrar. Control C, control V, sí se copia el mensaje. Sí se copia la configuración de validación de datos si elijo control C y control V. ¿Se copian los datos? Sí, se copian los datos, entonces se eliminan. Ya eliminé los datos. Otra validación para números. Ahora validemos el número de hijos para los últimos empleados, el mismo que oscila entre 0 y 5. Listo, entre 0 y 5. No me piden que configure mensaje de entrada. ¿Ya? Entre 0 y 5. Entonces me ubico en la columna E, en hijos. Vamos a seleccionar las celdas vacías. Y nuevamente en la ficha datos voy a elegir validación de datos. Acá en configuración, para elegir hijos entre 0 y 5, ¿qué tipo